Bienvenidos a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente me han filtrado y me ha llegado diversa información que me cuenta que Pedro Sánchez busca seguir en el poder a través de la repetición de las elecciones. Vamos a comentarlo en este vídeo porque ese es el plan que tiene ahora mismo y después de pensarlo y estudiarlo parece que está muy bien urdido. Vamos a comentar también unas declaraciones que ha hecho en Televisión Española en el programa de Silvia Inchaurrondo que me han parecido auténticamente vomitivas. Una cosa que vamos, que es que no podéis dejar de escuchar y ver qué cara dura tiene este tipo con lo que ha dicho. Vamos a verlo, venga, vamos al vídeo. Bueno, lo primero os voy a pedir disculpas porque tengo así la voz, estoy un poco acatarrado. En el norte, aunque os parezca mentira a los del sur, está haciendo 22 grados por el día y 14, 15 por la noche, está lloviendo y el otro día corriendo me quedé frío. Así que os pido disculpas por la voz. Os voy a pedir también un like que luego se os olvida dármelo. Os quiero también recordar que este domingo, 23J, va a haber una manifestación que va a ocurrir en Madrid, en la Plaza de las Cortes, y a la cual os animo, por supuesto, a ir en defensa de la democracia. Y vamos a comentar lo de Pedro Sánchez, que de verdad es algo que creo que tiene mucha gravedad. Lo primero, vamos a comentar el plan que tiene de la repetición electoral y luego las declaraciones que ha hecho. No os perdáis ninguna de las dos cosas. La repetición electoral es el plan que tiene Sánchez para seguir en el poder otros 6 meses como mínimo. Como sabéis, el otro día Alberto Núñez Feijóo le presentó un documento en el debate electoral por el cual Pedro Sánchez debía comprometerse a respetar que la lista más votada, en su caso podría ser la del Partido Popular, fuera la que gobernara. Y de ese modo se evitaría que, bueno, pues el Partido Popular dependiera de Vox. No quiso ni mirar ese documento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las filtraciones que me han hecho, lo que me han dicho y después pensándolo he visto que tiene muchísimo sentido, es que tiene todo planeado para que haya un bloqueo que le permita seguir en el poder hasta que vuelva a convocar, cuando las convoque, nuevas elecciones. Esto ya ha ocurrido en España además, ocurrió en 2016, como sabéis, con Rajoy, y ha ocurrido en 2019 con el propio Pedro Sánchez. Hubo elecciones en abril y un bloqueo hizo que hubiera que convocar nuevas elecciones en noviembre de 2019. Estuvo ahí 6 meses en el poder hasta que se convocaron las nuevas elecciones. Y eso es lo que está buscando ahora, un bloqueo que le permita mantenerse ilegítimamente en el poder, porque al final es ilegítimo, como llegó al poder, pues quiere proseguir, ¿no? Aquella moción de censura, en mi opinión, aunque legal, fue ilegítima. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues lo que ocurre es que piensa que Núñez Feijóo se va a disolver como una aspirina efervescente en un vaso de agua, y creo que además es cierto. Núñez Feijóo cada vez que habla lo estropea más. Por eso el otro día no ha ido al debate de Televisión Española con Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, porque sabe que lo único que puede hacer es estropearlo cada día más. Por eso intenta mantenerse lo más callado posible. Hoy ha hecho un comentario bastante desafortunado acerca del maquillaje de Yolanda Díaz. A mí me ha parecido muy desafortunado, tengo que decirlo, pero bueno, más desafortunado que haber querido medicar a toda Galicia a la fuerza no va a ser nada. Fijaos, si esto ocurre de este modo, vamos a seguir con el gobierno de Pedro Sánchez, pero va a cambiar a los ministros, de los cuales se ha hartado. Ya dije en su día, y acertado, aunque luego, pues bueno, tuvo que mantenerla tiempo por las circunstancias que han sido, pero ahora ha tomado su cumplida venganza y la ha vetado. A Irene Montero, por ejemplo, y a Yone Belarra también la va a vetar como ministra, de modo que va a mantenerse en el poder, pero va a tener un gobierno con unos ministros mucho más afines. Mantendrá a Yolanda Díaz, por supuesto, y mantendrá aquellos ministros que ahora mismo no puedo decir cuáles exactamente, bueno, que a él le supone que son afines a él, y se va a quitar a aquellos ministros o ministras que son una simple carga, una carga y un dolor de cabeza, como Irene Montero, que se la ha querido quitar de en medio hace muchísimo, y ya lo ha dicho después. Yo lo avisé aquí, dije que se había hartado de ella y que se la quería quitar de en medio, y luego él lo ha dicho en diversas entrevistas. Lo que pasa es que ha sido muy complicado para él porque, bueno, pues ha querido mantener el gobierno hasta el final, y el adelanto electoral ha propiciado que al final la mantenga hasta
hasta el último momento, pero la venganza ha sido durísima. Se ha cargado Podemos, la ha vetado. Irene Montero desaparece ya de la política porque Pedro Sánchez ha tomado cumplida venganza con Irene Montero. Fijaos lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez, una de las cosas con Silvia Inchaurrondo en la 1. Fijaos, He buscado su nuevo programa electoral para estas elecciones generales y no he encontrado su compromiso de derogar la ley Mordaza. Bueno, pero fíjese, si no está, yo le garantizo que si tenemos una mayoría parlamentaria, Sumar y el Partido Socialista, a partir del 23 de julio, todos esos aspectos lesivos de la llamada ley Mordaza que aprobó el Partido Popular, nosotros los derogaremos. Fíjese, además, es que ese acuerdo ya lo teníamos con Unidas Podemos. ¿Cómo puede tener tanto morro este señor? Sabéis que esa ley Mordaza que dice ahora que quiere derogar, y todavía os voy a poner una cosa después, no quitéis el vídeo, que lo otro que os voy a poner también es bastante interesante. Esta ley Mordaza, era una ley que cuando la aprobó Rajoy, el PSOE, salía, poniéndolo en su propia página web, aún sigue por internet, que había que derogar de inmediato esa ley porque era inconstitucional, porque vulneraba los derechos y las libertades, porque era una ley de un estado policial. Bueno, decía todas las barbaridades que podemos imaginar de una ley que ha mantenido, por supuesto, estos 5 años que ha estado Pedro Sánchez en el poder, y no solo eso, sino que ha impuesto con esa ley, en 2020, durante los estados de alarma inconstitucionales, que no olvidemos que Pedro Sánchez es el presidente que más ha vulnerado la Constitución en su historia, de lejos, nos ha mantenido fuera de ella durante los 2 estados de alarma, bueno, pues impuso más de 1 millón de multas que las basaba en la ley Mordaza, multas nulas, que yo dije aquí en este canal que eran todas nulas. Hice un vídeo, dejé el recurso gratis, y la gente hizo el recurso que yo dejé, y todas las multas fueron nulas. ¿Por qué? Porque no se podía multar por aquel encarcelamiento ilegal que se hizo conforme a la ley Mordaza. Esto fue una auténtica barbaridad. Se decía que se castigaba por desobediencia a la gente, multas desde 600 a 30.000 euros, pero la gente no desobedecía. Eso era mentira, no había un régimen sancionador aparejado al incumplimiento de las medidas que se imponían en el decretazo del estado de alarma. Una auténtica barbaridad. Fue prevaricar en realidad, fue una auténtica prevaricación lo que se hizo. Dicho esto, fijaos qué utilización hizo de la ley Mordaza y no la ha derogado en toda la legislatura. La ha utilizado todo lo que ha querido. No se puede tener menos vergüenza que oprimir a toda la población que vive en España con esa ley y ahora decir que la quiere derogar. Tremendo. Perdonadme la voz, perdonadme la voz. Voy a acabar con esto que es otra perla. Si me permiten, 3 cosas que quiero hacer nada más ser reelegido presidente del gobierno es: 1, dar una respuesta al problema de las hipotecas de nuestras familias. Queremos que el sector financiero prolongue durante 7 años las hipotecas a todas aquellas rentas iguales o inferiores a la renta media de nuestro país, que son 37.800 euros al año, para que ahorren al mes 300 euros. Ya lo habéis oído. Dice que una moratoria de 5 años. ¿Sabéis lo que significa, no? Yo tengo hipoteca. Significa que sí, que 5 años solamente pagas los intereses o no pagas y te cargas más intereses. Es decir, no es que dejes de pagar 5 años, es que vas a pagar después. Eso lo único que hace es aumentar tu carga sobre la hipoteca. No te perdonan nada. Y si pagas intereses todo este tiempo, luego después tienes que seguir pagando intereses sobre el capital que no has pagado. Es decir, lo que haces es todo este tiempo pagar intereses al banco, 5 años, dinero que pierdes. Cuando pasan los 5 años, dice, para que ahorres 300 euros. Dice, qué jeta tiene. Lo que tienes que hacer es después pagar el capital más los intereses. Bueno, increíble, y has perdido los intereses de 5 años. Una auténtica barbaridad. Una barbaridad, como gente que me ha dicho que pidió en su día los créditos ICO por las medidas que tomó el gobierno, no por la enfermedad, por las medidas que tomó. Eso fue lo que provocó la crisis de las empresas, que las cerró el gobierno y están pagándolas todavía y están teniendo gravísimos problemas por las medidas del gobierno, que fueron créditos ICO, que hay que devolver y con intereses. Todavía están devolviéndolos muchas empresas. Tremendo. Compañeros, pasaos por Telegram, suscribíos con campanita, dadme like, siento la voz y eso, muy importante, dar a la campanita, que si no, no os avisan de mis vídeos. Un fuerte abrazo.